y en esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe con nosotros a la internacionalista Beata Boina. Ella es doctora y profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, pero también fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica entre los años 2014 y 2018. Beata, muchas gracias, bienvenida a La Silla Rota. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues en esta ocasión nos gustaría platicar contigo sobre un conflicto que ya ha cumplido poco más de 2 años de una guerra de alta intensidad entre Rusia y Ucrania. Y en ese sentido te preguntaría, Beata, ¿cuál es el balance que haces de esta guerra a estas alturas? Mira, pues efectivamente han pasado 2 años de esta guerra y podemos decir que si lo vemos desde el punto de vista militar, el frente que se estableció es largo, son 1000 kilómetros de frente en el cual se desarrolla la guerra de Rusia contra Ucrania. Básicamente Rusia logró ocupar una parte de los territorios de Ucrania y es ahí donde intenta pues básicamente mantener sus posiciones. Pero por otra parte, pues Ucrania logró fundamentalmente pues defender su independencia y logró pues defender la capital, la soberanía, pero está intentando recuperar los territorios que ha ocupado Rusia, sobre todo en la primera etapa de esta guerra. Mucho se podría hablar, pero básicamente en ese momento tenemos un frente bastante estancado, o sea, esos 1000 kilómetros con bastante, podríamos decir, sí, los enfrentamientos son constantes, pero no hay avances sustanciales ni hacia uno ni hacia otro lado. O sea, ese es el campo militar, que como bien sabemos, el campo militar es fundamental pues, para ver hacia dónde va a ir esta guerra. No puede uno separar un conflicto de otro en este mundo tan globalizado en el que estamos. Esta mañana hubo una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que llamó poderosamente la atención, sobre todo porque ya había habido otros intentos y se vota a favor de un alto al fuego en Gaza. ¿Podría ser, Beata, esta una luz de esperanza para la otra guerra, para el otro conflicto? No creo, la verdad, porque pues las características del conflicto en Gaza y, digamos, la actividad de Israel a raíz de los atentados de Hamas el 7 de octubre, pues tiene una dimensión muy distinta de lo que realmente está pasando en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y si nos preguntamos qué tantas posibilidades hay para que las partes, Ucrania y Rusia, se sienten a la mesa de negociación, podríamos decir que en esos momentos, pues prácticamente cercanas a cero esas posibilidades son. Por varias razones, obviamente las posiciones de las partes pues están muy alejadas, sin ninguna duda. Rusia quiere mantener sus ganancias territoriales que tiene en Ucrania, mientras que Ucrania pues no quiere perder su territorio, lo cual pues yo creo que es una posición bastante legítima, tomando en consideración que integridad territorial es pues, uno de los principios del derecho internacional. Pero por otra parte hay otro factor de coyuntura que yo diría impide que las partes se sienten en la mesa de negociación, sobre todo cuando hablamos del caso de Rusia, y es el tema de las elecciones en los Estados Unidos, que van a tener lugar en noviembre de este año. Y en ese contexto, pues Rusia pues, hace sus propios cálculos respecto de quién podría estar en la Casa Blanca a partir de enero del año próximo, en caso de que fuera el expresidente, pero ahora candidato republicano Trump, pues quizás eso podría generarle ciertas posiciones más favorables a Rusia en ese contexto, y eso pues generaría también ciertos cambios en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, porque Ucrania es posible, aunque no del todo cierto, que perdería apoyo militar de parte de los Estados Unidos, quizás. En ese sentido, Beata, yo te preguntaría justamente, y a propósito de las elecciones que vienen, ¿cuál ha sido el papel del mundo en general, de Europa, de la OTAN, de América Latina, frente a este conflicto? ¿Cuál es la valoración que tú haces? Mira, obviamente los actores han tomado posiciones muy distintas, dependiendo un poco también de la distancia geográfica del conflicto, ¿no? Eso tiene su relevancia, especialmente en las regiones que no se han visto pues, directamente afectadas por la guerra.
Ahora bien, no cabe ninguna duda de que para Europa es una guerra crucial, fundamental, es un acontecimiento que ha cambiado totalmente la realidad europea y a raíz de la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania, pues básicamente prácticamente todos los países europeos que están en la Unión Europea y están en la OTAN han tomado posiciones a favor de Ucrania o apoyando a Ucrania y ha habido diferentes formas de este apoyo, tanto sanciones contra Rusia, pero también apoyo militar, apoyo económico, financiero a Ucrania, apoyo a los refugiados ucranianos. E incluso la aceptación, digamos, de la candidatura de Ucrania para que este país en el futuro se convirtiera en el miembro de la Unión Europea. Ahora bien, en esa posición también se encuentran los Estados Unidos y los países como por ejemplo Japón, Corea del Sur, Australia, que han incluso impuesto sanciones también contra Rusia y han dado un apoyo significativo a Ucrania. Si vemos más allá de esta región de Occidente, pues Rusia ha podido contar con la cercanía de China, principalmente, que es como una especie de válvula de escape para Rusia, que ha perdido sus relaciones económicas con los países europeos y es un principal, podríamos decir, aliado en este contexto, aunque no incondicional, hay ciertos límites, pero aliado sin ninguna duda de Rusia, igual que Bielorrusia, como un país que es el vecino, digamos, en ese contexto, algunos países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, pues Irán han sido importantes, Corea del Norte, para Rusia. Si lo vemos desde la perspectiva de América Latina, pues yo podría decir que en el contexto de América Latina hay esa tendencia a buscar la neutralidad y no pronunciamiento a favor de ninguna parte, que es de alguna forma la herencia de cómo fue la política exterior de los países latinoamericanos en el contexto de la Guerra Fría. Y esa neutralidad pues significó en muchos países, por una parte, condena efectivamente de la agresión rusa contra Ucrania en los foros internacionales, en las Naciones Unidas, por ejemplo, pero al mismo tiempo en la práctica, pues falta de actividades a favor de Ucrania. Yo diría incluso en casos de varios países, una especie de silencio o cierta posición en la práctica más cercana a Rusia que a Ucrania. Que los países de la región lo justifican muchas veces, en muchas ocasiones, por el tiempo, digamos, el tiempo en las relaciones con Rusia, ¿no? O sea, quiere decir que las relaciones entre Rusia y los países latinoamericanos son más largos que las relaciones entre Ucrania y los países latinoamericanos, entonces, pues, no podemos, digamos, echar así fácilmente esa larga tradición de las relaciones con Rusia, pero en el fondo se trata de pues, ese temor a la preponderancia de los Estados Unidos en el contexto internacional y se trata de buscar una especie de balance contra los Estados Unidos apoyando a quien sea quien esté contra los Estados Unidos, pues de ahí toca Rusia y en este contexto pues Ucrania se convierte en un país pues que están justificando la falta de acción por la neutralidad. Y en este contexto, ¿en dónde ubicas a México, Beata? Mira, México yo creo que es un claro ejemplo precisamente de esa posición correcta en lo multilateral y en la condena de la agresión, pero muy deficiente en la práctica, digamos, de cómo se debe responder a ese tipo de agresión y una violación abierta del derecho internacional y sobre todo si escuchamos pues los discursos del jefe de Estado o pues de representantes de la administración del presidente López Obrador, pues como digo, diplomáticamente correctos y los diplomáticos se pronuncian en las Naciones Unidas, pero desafortunadamente en la práctica y en las palabras de los que gobiernan en ese país, pues hay una clara simpatía hacia Rusia que se ha visto en varias ocasiones. Regresando al conflicto, el atentado de la semana pasada en el Teatro Crocus Hill City Hall, ¿qué tanto complica la resolución del conflicto o qué tanto la agrava? Mira, es un acontecimiento trágico sin ninguna duda, porque pues ha afectado las vidas de casi 140 personas que pues fueron asesinadas básicamente en este atentado cerca de Moscú, más de 150 personas heridas.
Y es un evento inesperado, yo creo que tanto en Rusia como en el mundo. Y hay, basándonos en los hechos que conocemos hasta ahora, que ha compartido la parte rusa, y también las declaraciones que ha hecho el grupo islámico radical ISIS-K, o sea, pues todo indica que el que cometió esos atentados está relacionado con el radicalismo islamista, con el terrorismo islamista. Ahora bien, en las respuestas que hizo Rusia, la Federación Rusa, hasta ahora a este atentado, pues vemos una tendencia a involucrar en este contexto a la parte ucraniana, o sea, echarle al menos parcialmente la culpa a Ucrania y por otra parte, pues también fortalecer el control sobre los grupos que son considerados por Kremlin como sospechosos dentro del país, dentro de Rusia. Pero lo preocupante es que aunque tenemos declaraciones de ISIS-K de que ellos fueron los responsables del atentado, Rusia está buscando conectarlo con la parte ucraniana y obviamente eso pues no sirve, o sea, no va a ayudar a solucionar el conflicto, más bien todo lo contrario. Puede que sirva también de justificación para las autoridades rusas de realizar pues diferentes tipos de ataques en el territorio de Ucrania y de hecho pues ya hemos visto a lo largo de esos últimos días pues bombardeos que se están desplegando, desarrollando desde Rusia a el territorio de Ucrania y de hecho ha habido un incidente muy peligroso, porque uno de los misiles rusos destinado al territorio de Ucrania occidental llegó al territorio de Polonia, el país de la Alianza Atlántica. Estuvo ahí 39 segundos y podríamos decir salió, o sea, fue como una especie de error, pero esos errores ya es el tercero a lo largo de esta guerra de Rusia contra Ucrania, la tercera vez cuando un misil ruso o relacionado con las actividades de la guerra se encuentra en el territorio de Polonia y pues eso siempre genera pues una subida de tensión, podríamos decir, no solamente en Polonia, sino pues en todos los países de la OTAN. Si bien es cierto que ciudadanos como nosotros, que estamos aparentemente lejos del conflicto, pareciera ser que no nos incumbe, lo cierto es que el mundo ve con preocupación esta guerra y hay momentos en que la sensación de que estalle una guerra nuclear pues está más cerca que lejos. Incluso hace 2 semanas entrevisté a la embajadora de Ucrania en México y ella decía: no podemos descartar nada en ese sentido. ¿Cuál es tu valoración, Beata, sobre el uso probable de armas nucleares en este conflicto? Mira, el hecho de que se esté hablando sobre la posibilidad de una guerra nuclear ya es un cambio frente a cómo era el mundo hace 2 años. O sea, a partir de la guerra de Rusia contra Ucrania, Rusia puso en alerta sus fuerzas nucleares y el presidente Putin en varias ocasiones ha hablado sobre la posibilidad de usar armas nucleares en el, digamos, terreno de batalla. Y eso sí es una alerta para todo el mundo de que se está considerando de forma seria en Rusia el uso de esas armas nucleares. La probabilidad en esos momentos seguramente no es alta, o sea, es baja, pero el mismo hecho de que se hable de eso ya es peligroso. Y yo creo que es cierto, en esa guerra, pues nada es descartable, desafortunadamente. Los errores que se pueden cometer, digamos, a la hora de evaluar la situación de parte de Rusia, de parte del Occidente, pues pueden ocurrir. Lo que me tranquiliza de alguna forma es que durante esos 2 años de la guerra, el Occidente ha sido muy cauteloso para no transformar esa guerra que se desarrolla en el territorio de Ucrania a una guerra más amplia, ¿no? Y ha sido muy cauteloso y lo hemos visto a la hora de incluso proveer armamento para Ucrania, o sea, para precisamente no sobrepasar las líneas rojas que podrían llevar a una escalada de la guerra y su, digamos, su extensión a los países vecinos. Ahora bien, también se está hablando desde hace unos pocos meses de que si en esta guerra Rusia va a lograr sus objetivos, es muy probable que en unos 5, 8 años intentará atacar a otro país
vecino, en ese contexto, país de la Alianza Atlántica, país de la OTAN, y eso sí podría ser, digamos, el siguiente paso en ya involucrando más países de la OTAN, incluso a la Alianza Atlántica en su completa. Entonces, sí, la situación, sin ninguna duda, es, no se puede descartar ningún escenario y hay que trabajar con todas las posibilidades. Y es lo que están haciendo, yo diría, en el contexto de Europa, los países europeos. Y en Europa hemos visto a lo largo de los últimos 2 años una fuerte militarización, una fuerte modernización de las Fuerzas Armadas, incluso los países que fueron neutrales durante décadas, siglos incluso, caso de Finlandia, caso de Suecia, han optado por entrar en la Alianza Atlántica, considerando que el cambio en la situación de seguridad en Europa es tan grave que no pueden estar así solos esos países expuestos a una posibilidad del ataque ruso. Por eso se suman a la Alianza Atlántica. Entonces, sí, para Europa hay un cambio drástico de la situación. Si eso implica también cambio para todo el mundo, pues en principio sí, aunque no necesariamente en todo el mundo lo perciben de esta forma. 2 últimas preguntas, si me permites, Beata. Hay un activismo muy fuerte del presidente francés que pareciera ser justamente que estuviera provocando estas ansias de Putin, del gobierno de Putin, en la utilización justamente o de pasar a un siguiente nivel en esta guerra, en el momento en que anuncia que van a mandar tropas a la frontera. ¿Qué te dice a ti esto? Mira, el presidente Macron efectivamente yo creo que se pasó con esa declaración que tuvo lugar hace un par de semanas en una entrevista que le hicieron, en la cual él dijo que no descartaría incluso la presencia de las tropas, digamos, francesas en el territorio de Ucrania. Ahora bien, inmediatamente después hubo, podríamos decir, aclaraciones que hicieron también en otros países de la Unión Europea y de la OTAN, diciendo que no, eso es totalmente impensable. Y si va a haber presencia de los soldados de los países europeos, pues sería solamente para eventualmente la capacitación de las Fuerzas Armadas ucranianas, jamás para, digamos, entrar en combates con las Fuerzas Armadas de Rusia. ¿Por qué ese activismo internacional? Efectivamente es una gran pregunta. Y yo diría que estamos en una fase también en la Unión Europea de las elecciones parlamentarias al Parlamento Europeo. Esas elecciones se celebran a principios de junio en los 27 países de la Unión Europea y hay un riesgo bastante grande de que los partidos de derecha más radical pues ganen más poder. Y justamente en ese contexto Francia es el país donde el partido del presidente Macron pues no tiene hoy en día grandes, podríamos decir, posibilidades de convertirse en el principal país más, o en el principal partido más votado. Entonces, a raíz de eso me da la sensación de que el presidente como que a veces se le, como que sube un poco de tono en sus declaraciones. Y la última pregunta, a partir de lo que dijiste, si Rusia llegase a ganar el conflicto con Ucrania, ¿tú ves posibilidades de que en 5 años, más o menos, pudiera invadir o atacar a otro país? ¿Lo ves a este régimen de Putin con ánimos expansionistas? Sí, totalmente, sí, totalmente. Seguramente algunos de los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, sería, podríamos decir, en el siguiente, como el siguiente objetivo. Y siempre y cuando la biología le permita a Putin, porque es un hombre ya que pues lleva muchos años en el poder, ya más de 70 años, digamos, de su vida, entonces en esos contextos pues varias cosas pueden pasar. Si la biología le permite y también, digamos, si su entorno le permite, porque pues sabemos que en el contexto de la Federación Rusa hay varias fracturas también internas, no son tan visibles quizás, digamos, a simple vista, pero sí de vez en cuando se manifiestan. Hemos visto pues el tema de Prigozhin, el grupo Wagner, el año pasado. Hoy vemos, por ejemplo, como tú mencionaste, el atentado en Moscú, o sea, de un grupo terrorista básicamente, que las autoridades rusas lo permitieron por negligencia básicamente. Entonces se cometen errores que quizás si se suman muchos de ese tipo de errores, pues pueden cambiar situación interna en Rusia. Pero mientras eso no ocurra, sí podría darse un ataque de Rusia a un país vecino más, seguramente de los bálticos. Beata Wojna, embajadora de Polonia en México, en Centroamérica, entre 2014 y 2018. Muchísimas gracias por haber estado con La Silla Rota.
Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.